Hoy vamos a hablar de la conexión entre Valdepeñas y Puertollano, la conexión ferroviaria, porque vamos a detenernos un poco en las características de la línea del famoso Trenillo que conocemos aquí en la localidad y que conectaba, en efecto, Valdepeñas con Puertollano, o lo que es lo mismo, la línea de MZA que pasaba por Valdepeñas y la línea de MZA que pasaba por Puertollano. El primer proyecto para conectar las dos localidades surge en 1877 de la propia compañía de Madrid a Zaragoza y Alicante, a la que ya nos hemos referido anteriormente, la MZA, y surge porque tenían intención de conectar esas dos líneas, la que iba a Badajoz y a Portugal y la que bajaba hacia Andalucía, tenían intención de conectarla con un ferrocarril en principio de ancho normal, es decir, de ancho ibérico, 1,67 metros. Ese proyecto tenía su origen en Santa Cruz de Mudela en un primer momento y luego ya después, al año siguiente, en Valdepeñas. Insisto que es un proyecto de 1877 que diseñó Miguel Murube, un ingeniero que trabajaba para MZA, y que al final se desbarataron los planes y no se llevó a realización. Sin embargo, el que sí se llevó a realización fue el que hemos conocido históricamente como Trenillo, que lo hizo realidad Pedro Ortiz de Zárate, como bien nos cuenta, por cierto, Juan Carlos Peco en su último artículo que ha salido ahora en la comarca de Puertollano. Juan Carlos Peco, presidente de la Asociación Castellano-Manchega del Ferrocarril, y en él pues, nos va contando, como nos cuentan todos los documentos históricos y otras monografías que han salido sobre el Trenillo, que en 1890 es cuando se solicita este ferrocarril y en 1891 cuando se hace realidad. El ferrocarril se inaugura en 1893, en diciembre, y en un primer momento va de Valdepeñas hasta Calzada de Calatrava. Luego ya después, en 1903, se decide ampliar el ferrocarril hasta Puertollano y queda así configurado pues ese ferrocarril que hemos conocido todos en la comarca y que han conocido nuestros abuelos sobre todo, y del que tantas anécdotas y tantos datos históricos de interés nos han contado. Algunos de ellos, por cierto, muy relacionados con la mitología. Es un ferrocarril muy original, porque es un ferrocarril con un ancho de 75 centímetros. Cuando la Ley Ferroviaria de 1877 ve la luz, establece dos tipos de ferrocarriles: los ferrocarriles estratégicos, que tendrían que construirse en ancho normal, y los ferrocarriles secundarios. Los estratégicos contaban con subvención directa del Estado y los secundarios no. En el caso del Trenillo y en el caso de Pedro Ortiz de Zárate, esta es lo que se va a realizar: un ferrocarril no estratégico, un ferrocarril secundario, en un ancho de 75 centímetros. Insisto mucho en esto porque el ancho normal era de 1 metro, pero en este caso se decidió hacerlo de 75 centímetros. Naturalmente las máquinas y los coches, los vagones, eran muy pequeños, muy estrechos, y de ahí el sobrenombre de Trenillo. Se cuentan muchas anécdotas y muchos cantares sobre el Trenillo, como el famoso "el Trenillo de Valdepeñas no puede salir de noche, se asusta de las olivas y descarrilan los coches", o uno que a mí especialmente me hace mucha gracia, que es "con el aire que llevan las moraleñas derriban el Trenillo de Valdepeñas". Pero sí es verdad que algunas de las cosas que se cuentan no tienen mucho fundamento, sobre todo la de la famosa y celebérrima historia de la persona que se baja del Trenillo, coge las uvas y luego se vuelve a subir. Esto podría suceder a lo mejor cuando el tren estaba parado en una estación, porque muchas de las estaciones estaban en mitad del campo, pero en marcha, aunque la velocidad media del Trenillo oscilaba entre los 16 y los 18 kilómetros por hora, pues la verdad es que era bastante difícil hacerlo, ¿no? Estamos hablando de que entre Valdepeñas y Puertollano se tardaban 4 horas y media en llegar. Había más o menos diariamente unos 4 trenes que hacían el recorrido, que se dividían en trenes mixtos, es decir, con coches de viajeros y vagones de mercancías para, sobre todo, rentabilizar el viaje, y con coches correo, porque el Trenillo, además de las 9 locomotoras de vapor, 3 que se recibieron en la primera construcción hasta Calzada, otras 3 en la ampliación hasta Puertollano y otras 3 más ya al final de su vida, junto con un tractor diésel. Pues bien, junto con esas 9 locomotoras de vapor, el tractor diésel, había también un coche correo que servía para distribuir el correo a las poblaciones por las que el Trenillo pasaba. Había muchas estaciones, desgraciadamente hoy en día apenas nos quedan en pie 2,
la de Granátula de Calatrava y la de, que esa está prácticamente conservada en su totalidad, aunque un poco deteriorada con el paso de los tiempos, y si no recuerdo mal la de Aldea del Rey, que está dentro de una finca y que está peor conservada. Y bueno, ¿qué se traseaba por el Trenillo? ¿Qué se comerciaba? ¿Para qué servía ese ferrocarril? Obviamente es un ferrocarril deficitario, es un ferrocarril muy lento, pero sirve para comunicar un lado de la provincia con el otro, sirve para comunicar una población con un gran potencial agrícola y económico como Valdepeñas con la cuenca minera puertollanense. Y esa función del Trenillo era esencial en su momento. Desgraciadamente, el Estado, que se había quedado con la explotación del Trenillo a partir de 1932 aproximadamente, decidió que en el año 63 el tren no tenía razón de ser y acordó su levantamiento. Pero antes de eso, el Trenillo servía, por ejemplo, para traer hacia Valdepeñas el carbón de Puertollano, las aguas del Moral de Calatrava, antes de que se trajera el agua a la población, las hortalizas del Moral de Calatrava, los bordillos y el resto de elementos de construcción de la cantera de Miró, etc. Es decir, que aunque es un tren, o aunque era un tren, mejor dicho, que era muy lento, era deficitario y hoy en día, con los parámetros que tenemos, podría considerarse era un tren del que prescindir, realmente su función era esencial para entender un poco las comunicaciones a finales del XIX y sobre todo la primera mitad del siglo XX. Hoy en día, aparte de las estaciones que ya he dicho, también sobrevive alguna casilla de vía y obras y algunos elementos. Cloacas, tajeas, pontones, alguna trinchera que ya está colmatada con escombros, algún terraplén. Desde Orisos y, como ya les decíamos en el anterior vídeo, desde quien les habla, quisiéramos desde luego conservar, si no todos, al menos una gran parte de esos restos patrimoniales, porque pensamos que las generaciones futuras tienen que conocer que por la llanura manchega, por esas tierras, por esos trozos que hoy en día están ocupados por viñas, por olivares, por tierras de labor, circuló un tren de vapor y es necesario que esas generaciones futuras lo sepan y sepan valorar mejor de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Naturalmente, conservarlo todo es imposible. Hay en parte, sobre todo en la línea, el trayecto final, un proyecto para convertirlo en vía verde, pero desgraciadamente en nuestra zona, en Valdepeñas, no es así. Y conservamos algunos elementos de interés como el puente que conectaba las bodegas de la Gloria y la Constancia. Desde aquí volvemos a insistir en la necesidad de conservar todo eso para que en el futuro podamos decir con cierto orgullo, ¿por qué no?, que todavía conservamos el alma y la esencia del Trenillo que iba de Valdepeñas a Puertollano.